Hola, hola mis amores, ¿cómo andan? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Carolina Mar y hoy vamos a estar hablando un poco de predicciones mundiales y qué es un poco lo que se viene, sí, para el mundo, especialmente con este encuentro que tuvimos ahora con Urano-Júpiter en el signo de Tauro. ¿Y de qué nos habla un poco este encuentro? También voy a hacer una pequeña reflexión sobre cómo esto le va a afectar a la Argentina puntualmente, sí, y vamos a hacer una mirada entonces, en principio más a nivel mundial y luego vamos a hacer una mirada para la Argentina. Bueno, ahí bienvenidos todos los que van llegando. Si sos nuevo, te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad. Y bueno, desde ya saludarlos a todos. Hace mucho que no estaba conectada, no estaba haciendo material. Bueno, estuve un poco con movimiento, mudanza y demás. Así que bueno, recién hoy me estoy pudiendo como conectar un poco con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Quién me cuenta? Bueno, ¿quién me cuenta que se está tomando un mate conmigo también? Mi vida, sí, un montón de gente que me estuvo escribiendo para ver qué pasaba, que no estaba, que no estaba, que no aparecía, que no sé cuánto. Bueno, estuve con movimientos yo también, Júpiter-Urano, así que bueno, recién hoy me pude sentar un poco, mis amores, a preparar un poco de material y demás. Así que, mis amores, bienvenidos todos. Hola Fernanda, Norma, desde Venezuela, mis amores, ¿cómo están? Ustedes me dicen si me escuchan bien, si me ven bien. Mateando por ahí, me dicen. Bueno, ustedes me dicen, a ver, ¿en qué andan? ¿Los agarré comiendo? ¿Qué estabas haciendo? Bienvenidos todos, mis amores. Bueno, ¿cómo les viene pegando el Júpiter-Urano? ¿Quién me cuenta? Vamos a ver. Dice, buen día, Caro, tomando mate. Bueno, esta semana tenemos un montón de temas, así que en principio voy a estar ahora, sí, vamos a hablar de este tema puntualmente, sí. Y después, seguramente en la semana voy a estar subiendo así tipo maratón, porque muchos temas, hay muchos temas. Mañana, creo que mañana o pasado tenemos la luna llena en Escorpio, así que también vamos a estar con eso. Y se vienen así como momentos, ¿no? Momentos, Mercurio se va a poner directo el 25. ¿Ok? Con lo cual, bueno, varios temas que vamos a ir viendo y algunos tableros que también estoy en pos de preparar para la Argentina, para Chile también, muchos hermanos chilenos que me vienen escribiendo, así que les mando a todos mis hermanos chilenos un saludo muy especial también, que luego vamos a ver porque a Chile le toca, si mal no lo digo, esta conjunción le pega a casa uno, ¿no? Casa uno, así que hay una gran resignificación ahí, ¿no? Como la revolución de la identidad de Chile y una resignificación, ¿no es cierto?, de lo que es ser chileno, de lo que significa ser chileno, ¿no? Ahí mis amores desde Colombia, bienvenidos. Mi vida, después me ve y me escribe. Hola, amigue, mi vida. Desde España, mis amores también. Bueno, entonces un poco todo eso, ¿sí? Mucha información. La idea, vamos a ver si puedo ir armándoles un poco, aunque sea algunos países, eh, aunque sea que los ponga por ahí todos juntos o dos o tres juntos en algún video y qué, para ir poniéndonos al día con toda la información, ¿sí? Y bueno, vamos a estar. Tengo también por acá algunas cartas, ¿sí? Como ser mis arcanos mayores que ya saben. Tengo también por acá un tarot original del 1900 que me encanta. Y tengo también un Healing Light gitano, obvio, que no puede faltar nunca jamás, ¿no es cierto? Y bueno, especialmente también mucha información para Estados Unidos, ¿sí? Que estoy preparando. Vamos a ver un poco cómo se les viene este asunto, ¿no es cierto? Porque haciendo un remember, tenemos ahí alguna configuración que se repite o se replica de cuando fue el hecho de Pearl Harbor, ¿no? Bastante complejo el momento, creo que para Estados Unidos viene con un momento así de desafío, ¿no es cierto? Y mucho esta cuestión como de el ataque sorpresivo, ¿no? Esta cuestión que fue igual que en Pearl Harbor, ¿no? Nadie lo esperaba, nadie se lo imaginaba y de repente, ¡pum! Entonces, ahí vamos a estar analizando también Estados Unidos. Probablemente voy a subir material en mi canal de inglés, ¿sí?
que se llama igual que este, pero Astrology and Tarot, Carolina Mar, ¿ok? Y por supuesto vamos a estar viendo también toda la información de esta conjunción en el canal de Escuela de Brujas, acá en YouTube, que lo vamos a ver más a nivel personal, individual, y a ese video un poco le puse el nombre, esperen porque tengo todo mezclado, libre y en expansión fuera de la zona de confort. Así que te vas preparando. Tenemos 14 años por delante que marca esta conjunción, ¿ok? Dice, mis amores, bienvenidos todos los que van llegando. Bueno, y vamos a ver un poco también, ahí me saludan desde Dublín, Irlanda, bienvenidos. Venezuela, mis amores. Bueno, vamos a ver un poco de Valencia, mis amores, bienvenidos todos. Quería contarles también que tenemos un descuento súper importante en la sesión de Astro Tarot VIP. Es una sesión, recuerden que combina un poco astrología, tránsitos y el tarot. ¿Ok? Está con el 20% de descuento, así que no te lo pierdas, aprovechalo. Especialmente en este momento, ¿no? De la conjunción. Hasta el 25 de abril va a estar con ese descuento, con el código VIP, ¿ok? Con ese código lo obtenés el descuento desde la página web, ¿ok? La página web la tenés ahí abajo, escueladebrujas.com. Mis predicciones, mis amores, no tuve tiempo de mirar noticias de nada, así que no sé mucho qué viene pasando con nada. Sí vi que, bueno, subí un posteo sobre el encuentro de Elon Musk y el presidente Milei en Argentina, la imagen del futuro, como les dije yo, ¿no es cierto? Y esto va a tener mucho que ver con el ingreso de Júpiter en Géminis, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante, pero el ingreso de Júpiter en Géminis, que se viene para junio, si mal no lo digo. Después, si alguien tiene más ahí efemérides, me corrige. Que viene un tiempo, ¿no es cierto? Yo creo de gran expansión en cuanto a las relaciones internacionales para Argentina. De esto ya hablamos muchas veces, pero lo vamos a repetir y lo vamos a profundizar, ¿sí? Mucho las relaciones internacionales, mucho el tema de inversiones y mucho el tema de tecnología, ¿ok? O sea que no es solamente un tema de inversiones, ¿sí? Sino que acá el tema va a ser mucho la tecnología, ¿ok? La inversión en la tecnología, ¿ok? Y la revolución interna que se viene para la Argentina, momento Urano-Marte, que va a estar en la 4, en la revolución solar, lo vamos a estar analizando más, supongo que fin de mes, por ahí, la revolución de la identidad, ¿no es cierto? No solo a nivel negativo, porque también yo estuve mirando ahí como una cuestión de decir, bueno, perdón, que ahí me están. No solo en un sentido de que es una revolución, o sea, una revolución que tiene que ser negativa, sino que creo que también hay aspectos ahí como de, bueno, esta cuestión de la innovación, de lo nuevo, de romper con un sistema, con una estructura, con la energía de Marte. Bueno, Urano y Marte tienen una energía muy parecida en cuanto a lo fuerte, ¿no? A lo intenso, a lo, ¿cómo decirlo, no? Son planetas y potentes. Entonces, juntos, imagínense lo que va a hacer eso, ¿no es cierto? Pero bueno, se viene esa revolución, ¿no? Una revolución en la identidad, ¿no? De la Argentina. Y es un poco lo que nos marcó San Plutón en el momento, ¿no es cierto?, de la elección, ¿no? Que nosotros decíamos, bueno, acá se cae, se derrumba la identidad por pertenencia y lo que significa ser argentinos. Y bueno, o casualidad, para la revolución solar de este año vamos a tener este emplazamiento de Urano-Marte en la casa número 4. Así que ahí ya, en pocas palabras, podemos resumir que va a haber una revolución, ¿no es cierto?, en todos los sentidos que eso implique. ¿Ok? So, dice, a ver, ¿qué más? Porque estoy con miles de post-its que me estoy haciendo porque tengo miles de cosas para hablar. Bueno, entonces, yo ya les había hablado, volviendo un poco a lo de Elon Musk con Javier Milei y este tema de Júpiter en Géminis, que como digo, va a traer inversiones mucho en el mundo de las comunicaciones, mucho en el mundo de la tecnología, de la innovación. Y también pensemos que luego el año que viene, porque esto es como una antesala, ¿no? Esto es como una antesala, crear una antesala de hacia dónde vamos, ¿no es cierto?, en ese Géminis. Y esa antesala tiene mucho que ver con el ingreso luego
de Urano, ¿sí? Donde Urano ya para el año que viene ingresa en el signo de Géminis y viene todo lo que es la revolución tecnológica, ¿no? La revolución espacial, todo un montón de temas, ¿no es cierto?, que vamos a profundizar. Hay un video que yo hice hace un año y pico atrás, más de un año, donde les hablé un poco sobre esta cuestión de Urano en Géminis y un poco de cara al mundo que viene, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la revolución de los intereses en tecnología y que esto va a llegar un poco a la Argentina, ¿sí? Bueno, ahí vamos a ver quién más. Besos de San Juan, dice, mis amores todos, ¿cómo están? Mónica Charo, mi vida hermosa, bienvenida. Juana Estilita, mi amor. Irma, Beatriz por ahí. Bueno, están todos. Bueno, vamos a empezar entonces con temas. Voy tirando acá papelitos porque si no se me van a ir juntando todos. Quiero que me cuentes un poco. Sí, amores, tuve de mudanza. A mí la conjunción me tocó en la casa 3. Así que movimiento, mudanza y es un poco lo que sigue, ¿no? Ya les voy a estar contando más cosas, chicos, más cosas. Tranquilo. Bueno, vamos a empezar con el tema de mundial, ¿ok? Espero que este video lo puedas compartir porque son predicciones mundiales. Así que algo de esto para todas partes del mundo, ¿no es cierto? Va a estar llegando, va a estar emplazando, ¿sí? Y luego vamos a ver algunos detalles de Argentina, ¿ok? Bueno, en principio vamos a hablar de Júpiter, Urano y la conjunción que sucedió ayer de manera perfecta. Ya venimos analizando un poco el tema, pero hoy vamos a ver algunos detalles más, ¿ok? Mi vida, mi bebé lo acabo de traer de bañarse, así que vino enojado, ofendido, de una manera tremenda. Pero bueno, está acá abajo mío escondido. Dice Francisca, bienvenida. Bueno, voy a estar con las notas, ¿sí? Bueno, y si hay algún argentino en la sala, me cuenta alguna noticia, novedad, algo que esté, no sé, porque estoy como cosas que no sé qué está pasando. Ahí me dicen desde Madrid, bienvenidos todos. Bueno, Júpiter, Urano entonces y la conjunción en Tauro, cosa que no es menor. Tengamos en cuenta que Tauro tiene mucho que ver con el mundo financiero, pero también tiene mucho que ver con la estabilidad, con todo lo que es estable, y tiene mucho que ver como con ese aspecto, ¿no es cierto?, de la zona de confort en un punto. A nivel, si hablamos de astrología mundana, lo que tenemos que tener en cuenta es la revolución económica de la moneda, ¿sí? El mundo financiero, los bancos, ¿sí? Y la estabilidad, o lo que se consideraba hasta este momento estabilidad, ¿ok? Entonces, una cosa que yo me anoté, este tema de la estabilidad, ¿no es cierto?, taurina, que viene revolucionada un poco con la energía de Urano, ya nos está hablando de fuera de la jaula, ¿no es cierto? Fuera de la jaula, quiero saber cuántos monos de selva tenemos en la sala hoy, ¿ok? Pero vayan pensando, tema del que te vengo hablando hace rato, el mundo que viene es el mundo de los monos de selva, ¿sí? O sea, si vos estás apegado, si vos estás, ¿no es cierto?, como apegado a tus cosas materiales, apegado a tu trabajo en relación de dependencia, apegado como a un sistema que funciona de una manera, quiero decirte que dentro de poco te vas a encontrar en graves problemas, ¿no es cierto? Entonces, este es un poco el momento, ¿no es cierto? De salir de la jaula, salir de la jaula. ¿Cuántos están planteándose salir de la jaula? Dicen, ok. Dice que hoy hay cadena. Sí, yo creo que acá se viene una revolución económica total y mucho lo que va a ser la apertura con respecto a todo lo que es economía, relaciones internacionales, comercio extranjero, ¿no es cierto? Sí, o sea que ya venimos hablando mucho de lo del cepo. Yo ya te lo vengo diciendo, te lo vengo diciendo, te lo vengo diciendo. Entonces, un poco, pensemos que a nivel mundial se viene toda una cuestión de revolución económica, la nueva moneda que va a competir probablemente con Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos va a perder su protagonismo en cuanto al dólar, ¿ok? Eso no significa que el dólar no va a seguir siendo una moneda
de potencia, no va a seguir siendo una moneda fuerte, no va a seguir siendo así, porque después ustedes si no se van a llevar todo al extremo, pero sí tengamos en cuenta que el dólar va a dejar de ser como esa cosa, ¿no? De lo que rige a nivel mundial, ¿no es cierto?, todos los mercados. Y eso va a ser un gran problema en un punto para Estados Unidos, porque claro, si tu moneda deja de ser esa moneda que rige el mundo, también ellos van a perder un montón de poder o de potencia para tomar decisiones sobre cuestiones internacionales en vista de que ya no van a tener tampoco las posibilidades, por ejemplo, de poner sanciones en base a eso, ¿no es cierto? Entonces hay que mirar mucho, yo diría, para el lado de Asia, ¿no es cierto? Hay que mirar un poquito para allá, ¿no? Como, y hay que mirar mucho todo lo que es un poco toda la movida cripto, ¿ok? Dice, mis amores, bienvenidos todos los que siguen llegando. Ah, bueno. Dice, Cintia dice, yo vivo afuera de la jaula hace rato. Ah, no, no sabía lo de que me cuentan ahí que se prendió fuego. La defensa de la universidad pública. Ok, bueno. Bueno, entonces, pensemos un poco en todo lo que venimos hablando nosotros de Plutón en Acuario y todo el mundo nuevo que se viene, el mundo tecnológico, este mundo de las revoluciones internas, ¿no es cierto? Toda esta energía, ¿sí? Y fíjate cómo ahora todo se acopla, ¿no? Porque entonces ahora se junta Júpiter con Urano en Tauro, ¿no? Que es un signo, te diría, para Urano es un lugar recontra incómodo, pero también para Tauro y para todos los Tauros, Urano es recontra incómodo, ¿no? Entonces hay algo como, son incómodos mutuamente, por decirlo, ¿no? Como, como dije, Tauro tiene esa cuestión como de todo este mundo, ¿no es cierto? Lo estable, lo que es medianamente tranquilo, la tierra, ¿no es cierto? Esta cosa de la quietud. Y Urano viene a revolucionar todo. Entonces, bueno, ya te puedes ir dando un poco la idea, ¿no? Entonces, pensemos también que Júpiter es el regente de Sagitario, ¿no es cierto? Sagitario, y acá tenemos un tema. Yo me lo anoté como algo, siempre vamos a ir a mirar dónde está el signo de la regencia o de qué nos habla el signo de la regencia. Y esto va a tener mucho que ver con, Sagitario tiene mucho que ver con las colonias, tiene mucho que ver con el comercio internacional, por eso empezá a juntar las partes, ¿no es cierto? El comercio internacional, la religión, ¿ok? Las fronteras. Y es un poco, yo creo, esto que venimos diciendo del mundo de las comunidades, ¿no? Nosotros vamos a un mundo de comunidades. Hay un montón de gente que se va a quedar afuera del tablero o afuera del sistema porque no se va a poder adaptar. Por eso es importante que vos te despiertes ahora y empieces a conectarte con el mono de selva, ¿ok? Y nosotros vamos en pos a ese mundo, ¿no? Es un mundo que se va a estar revolucionando completamente, ¿no es cierto? Desde sus cimientos, tanto a nivel de la tierra como a nivel de el ecosistema, como a nivel de todos los conflictos que vamos a estar viendo en la tercera, como también todo lo que vamos a estar viendo a nivel de la revolución económica y de la revolución comercial internacional. Entonces, todo va a ir de la mano propiciando, ¿no es cierto?, ese paso al mundo que viene, el mundo de las comunidades, ¿ok? Mucha revolución yo siento que va a haber también en cuanto a todo lo que es comercio internacional, ¿no es cierto? Nuevas formas, nueva moneda para hacerlo, no sé, nuevos pactos y tratos y acuerdos, ¿sí? Es como que acá todo se renueva y se regenera, ¿sí? En una nueva versión, ¿sí? Entonces, esto lo primero que va a traer, como todo ejercicio, siempre cuando nosotros damos la vuelta, completamos un ciclo, lo primero que vamos a ver es como es el derrumbe, ¿no? El derrumbe de lo viejo, del viejo sistema y del viejo mundo. Con lo cual, lo que yo creo es que, en principio, todo este momento de crisis internacional que se va a ir desparramando por todas partes con esta energía bélica y de conflictos armados, em, va a traer una gran consecuencia a nivel de la economía, ¿sí? Y de los comercios internacionales, ¿no es cierto? Y eso yo creo que se va a desparramar por todas partes, al igual que la hora de las revoluciones. ¿Se entiende a lo que voy?
También la justicia, me dice Lili Volpe ahí, totalmente. Todos los temas de leyes, ¿no es cierto? De cambios en las legislaciones, ¿sí? Y también Júpiter, pensemos que Júpiter, pero yo acá te hago es como una pregunta, te la tiro para que vos la pienses conmigo, pero Júpiter tiene mucho que ver con la tolerancia o la intolerancia. Ahora, si vos pensás Júpiter-Urano, ¿qué te parece que va a ser? ¿Tolerante o intolerante? ¿Cómo les parece a ustedes que va a ser la energía? Mi vida. Y claro, ¿no? Pensemos en la energía de Urano, que es un planeta impaciente, es un planeta intempestivo. Bueno, entonces es un poco lo que se viene. Va a haber mucha intolerancia, ¿no es cierto? Intolerancia a la resistencia. Esto es lo que tienen que pensar. La intolerancia a la resistencia. Entonces, todo lo que se quiera resistir a los cambios a los que vamos, ¿no es cierto? Y la energía de Urano, la intolerancia a la orden del día, ¿no es cierto? La intolerancia a flor de piel, la intolerancia, les diría, en un sentido óptimo de la palabra, ¿no? Yo creo que todas las organizaciones mundiales o se regeneran y se reinventan o desaparecen. En un amplio sentido de la palabra, no algunas, sino que me parece que todas, ¿no? Ah, mi vida. Bueno, tengamos en cuenta también esta energía de Venus, regente de Tauro, ¿no es cierto? Y Venus también tiene que ver con el mundo del dinero, tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con la calidad del salario, tiene que ver con el precio de los alimentos. Venus está también relacionado con todo eso. Entonces ahora se viene un momento como de gran explosión, ¿no? Como de que todo va a ser así como, ¿no? O sea, todo este sistema lo vamos a cambiar y bueno, cuando vos como digo, al principio todo es un desorden, ¿no? Todo es un desorden, todo explota, vuela por los aires, ¿no es cierto? Y después se acomoda, ¿está bien? Entonces, 2024, el año bisagra. Entre un mundo y otro, lo que vamos a ver en primera instancia es como todo ese mundo viejo y esa vieja conformación se va a ir destruyendo, cayendo, desarmando, no sé cómo decirlo, ¿no? Como toda esta energía de las economías, de la forma de negociar. Creo que mucho el tema del sistema financiero actual, los bancos, las entidades financieras, los monopolios financieros, ¿no? Todo eso se va a ir como, va a sufrir ese uranazo. Entonces, o se adaptan ¿cómo decirlo? Y se reinventan, ¿no? Como todo mono de selva, o sea, o se readapta y se reinventa, o se destruye y queda como parte del pasado, que es el mundo Capricornio, ¿sí? Y pensemos también una cosa que no es menor, que nosotros estamos en la antesala todavía de un montón de cosas. Por eso este año es una bisagra. No es como que vamos a ver cosas 100% concretarse este año. Este es como el puente. Estamos en el 2024, es un puente que va a ir marcando finales, ¿sí? Y pensemos que a fin de año nosotros tenemos el retorno, el último ya, de Plutón a Capricornio, ¿sí? Donde todo lo que quede colgado y ¡pum! Nos vimos, desaparece, se desintegra, se pierde, se termina. Entonces, toda esta energía que nosotros estamos viendo ahora va preparando el terreno, va preparando, va poniendo los cimientos, nos va llevando hacia un lugar, ¿ok? Y luego, como digo, a fin de año vamos a tener la última caída de las viejas estructuras, ¿sí? Por eso es importante que te adaptes ahora, porque ya cuando lleguemos a septiembre va a ser tarde. Si vos tenés algún cambio que hacer y venís sintiendo que este es el momento, venís sintiendo que ciertas cosas como las venís llevando adelante no van más, ¿no es cierto? No te resistas, porque en el momento en el que llegue Plutón de vuelta a la retrogradación, y ahí, viste, ¡pum! No sé, desintegrarte. ¿Está bien? Dice. Bueno, pero ahí está el problema. Mira, Belén Gali está diciendo algo que es muy interesante, que dice, yo estoy entre depre y enojada sin ganas de nada. Bueno, yo les aviso que, y esto te lo dije en un video anterior, no sé si fue el anterior o el anterior, pero en alguno de los videos anteriores les hablé de esto. Mucha gente va a estar en esa.
Va a estar en esa deprimido, sin ganas de nada, ¿no es cierto? Como diciendo, no sé para dónde voy, no sé cuál es el rumbo, no sé cómo encauzarme dentro de, ¿no? Si entran, chicos, si van por ese camino, yo les digo, o no de jaula, o sea, entonces acá tenés que desafiarte, tienen que desafiarse a ustedes mismos, ¿no es cierto? Para no caer en esa energía, ¿sí? Ok. Está bien. Ahí Lili dice lo de los bancos. Tengan en cuenta, chicos, que cuando nosotros decimos los bancos van a caer, no necesariamente te imagines como que los bancos van a desaparecer. Acá viene una reforma en todo lo que son los sistemas financieros. Es una reforma. Cuando hablamos de caída, hablamos de un sistema, de cómo funciona un sistema. ¿Ok? Eh, lean entre líneas también, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como les dije, mucho el tema religión, las creencias, y yo creo que va a haber toda una revolución también con eso. Fíjense, bueno, todo el conflicto que estamos viendo, ¿no? Con Israel en este momento, que tiene todo un trasfondo religioso, ¿sí? Y para mí se viene una gran revolución en ese sentido también, ¿no es cierto? Como porque digo, hay todo un aspecto que es el mundo Capricornio, ¿no? El mundo viejo, el mundo de viejas estructuras. Entonces vamos también a toda una reforma filosófica, ideológica. Esto que nosotros vemos, por ejemplo, en la Argentina, o que lo vemos, no sé, eh, en determinados lugares del mundo donde está sucediendo esta revolución ideológica, si se quiere, es algo que va a ir, que se va a expandir por todo el mundo, ¿sí? Y esa revolución ideológica y filosófica va a ser por todas partes, no es que va a ser acá nada más, ¿se entiende? También el tema de las fronteras, ¿sí? De esto yo ya te hablé, la militarización de las fronteras, va a haber mucha cuestión de fronteras, ¿ok? Que es Júpiter, y creo que va a haber mucho conflicto en las fronteras, ¿ok? Y por los temas de las fronteras. Dice, sí, tremendo. Ah, bueno. Bueno, yo creo que la Unión Europea en ese sentido tiene que prestar atención. Hay eventos que pueden llegar a suceder intempestivamente. Sí, realmente hay una energía como muy fuerte y nosotros, yo les vengo hablando mucho, chicos, de esto. En el video anterior, si mal no lo digo, que hablamos del mundo y veíamos el emplazamiento, yo lo hice creo que 2 días antes de que, pasara este ataque, ¿no es cierto?, de Irán. Em, y les dije todo lo que son atentados, ¿no es cierto?, todos los que venían como esperando y de repente, ¡pum!, esto se activa, ¿no es cierto? Y bueno, y esto va a empezar a desparramarse por todas partes, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Bueno, mm, bien. Luego nosotros vamos a tener ya Plutón hace el retroceso y luego vuelve a ingresar en Acuario y ya se queda en Acuario definitivamente. Y ahí ya entramos más en esta onda del mundo del desapego, esta onda del mundo nuevo, el mundo tecnológico, ¿sí? Y todo lo que se va a ir reagrupando en los primeros años, ¿sí? En torno a un modelo en todos los ejes de Tauro, o sea, el nuevo sentido de la estabilidad. O sea, lo que para nosotros era ser estables hasta hoy, eso va a sufrir una revolución uraniana. ¿Sí? Entonces, todo lo que para vos significaba, bueno, tengo estabilidad, tengo tranquilidad, tengo el dinero, tengo trabajo estable, todo eso va a sufrir una revolución uraniana. No sé si lo estás entendiendo. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que se va a ir reagrupando para ese mundo de Plutón en Acuario, ¿sí? Que va a dejar toda la zona Tauro uranizada, ¿sí? Entonces, como digo, 2024 va a ser ese puente y creo que van a ser un año, por lo menos 2, de conflictos y de reorganización del sistema, ¿sí? Dice, bienvenida Mónica por ahí.
Sí, mucho, mucho, mucho tema. Bueno, entonces, la pregunta que vos te tenés que hacer, bueno, de selva, ¿ok? ¿Estás listo para saltar a la próxima rama? ¿Están listos? Porque yo les digo que todo lo que vos hasta ahora pensaste que era tierra firme, game over, ¿ok? Es una reconfiguración del sistema, chicos, de todo el sistema, del sistema mundial, ¿ok? Entonces, bueno, como les decía, Júpiter, ¿tolerancia o intolerancia? ¿No? ¿Cómo te parece a vos que Júpiter va a estar con Urano? O sea, Júpiter dándose la mano con Urano, ¿cómo te parece que avanza? ¿No? Júpiter que es más negociador, si se quiere, es más políticamente correcto en algún sentido, ¿sí? Pero está uranizado, está uranizado. ¿Cómo te parece que va a ser? Siento en una vorágine terrible mi vida. Bien, todo lo que tenga que ver con las relaciones de comercio, ¿sí? Internacional especialmente, y yo creo que va a estar esto, empieza un momento de gran crisis, ¿no? Donde todo se va a tener que reconfigurar, ¿ok? Todo el asunto religioso, ¿sí? Y todos los temas de parlamentos, senados, todas estas cuestiones como de los señores burgueses, no se me viene, pero es como un poco esa energía, ¿no? Yo creo que va a haber muchas revoluciones en todos los parlamentos, ¿no? Como, así como vos estás viendo acá, que hay toda una cuestión con los senadores, los diputados, los gobernadores, y todo hecho una gran revolución. Creo que eso va a pasar también en otras partes, ¿no? Como donde mucha gente va a estar puesta como en la mira, ¿no? Como que ya no van a significar lo mismo que antes, ¿se entiende? Tengo uranizado el cerebro, la quiero. Bueno, vamos a ver qué más. Otro tema que vamos a tener que tener en cuenta con este encuentro de Urano con Júpiter en Tauro es la superabundancia de eventos naturales, ¿sí? O sea que acá vamos a tener, porque estamos, o sea, la Tierra que es Tauro, la Tierra como tal, está uranizada. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, yo creo que acá, bueno, vayan pensando en terremotos, vayan pensando en huracanes, vayan pensando en rayos, tormentas eléctricas, ¿no es cierto? Tifones, o sea, toda esta cuestión y Júpiter lo expande todo. Entonces, bueno, de hecho, hace poco también habíamos hecho un video, vimos algunos temas de esto y creo que al otro día fue lo de Japón y al otro día fueron como 3 terremotos al hilo, ¿no es cierto? Incluso el de Nueva York. Eh, lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que como Júpiter expande todo, puede que veamos alguno como, no sé cómo decirlo, un terremoto nivel Dios, ¿no? Un terremoto, no sé, como porque son eventos agrandados. Entonces no es lo mismo que vos digas, bueno, un huracán, ¿no? Como no, un huracán con Júpiter ahí es expansivo, puede ser mucho más potente, ¿no? O puede ser mucha más cantidad, ¿sí? Pensemos en eso también. Y sí, chicos, yo ya se los dije. Vayan a mirar videos anteriores porque todo lo que vos estás viendo en este momento suceder, tanto en Argentina como en otras partes del mundo y a nivel mundial, son cosas que nosotros venimos hablando en este canal hace rato. ¿Está bien? Entonces dice, es un gran momento de revolución expandida, ¿ok? El mundo fuera de su zona de confort. Por eso les digo, es la reconfiguración mundial, ¿no? La reconfiguración mundial, yo sé que hay muchos de ustedes que le llaman de otra manera, ahora no me sale cómo le dicen ustedes. Esperen. La Agenda 2030, o no sé cómo le dicen, ¿no? Pero hay algo como, y hacia allá vamos, ¿no? Piensen que mucha gente se va a quedar sin trabajo, que la mayoría de los trabajos van a desaparecer, ¿no es cierto? Que vos te vas a tener que replantear
tu sistema económico y financiero, te vas a tener que replantear tu relación con el dinero, también te vas a tener que replantear la relación que tenés con la tierra, con lo que significa para vos ese suelo que pisás, ¿no? Entonces, claro, imagínate que al unísono empiezan a haber cambios que no podés alcanzar, ¿no? No podés alcanzar, refiero a que viene un cambio, te adaptás, pum, viene el siguiente, te adaptás, pum, viene. Y llega un momento que decís paren, porque, o sea, no me la velocidad no me da. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, y, ¿no es cierto? Vas a tener que estar listo para dar esos saltos así, como así, ¿no? Entonces, suelto y sigo, suelto y sigo, suelto y sigo, suelto y sigo. Si vos estás muy apegado, y va a ser un problema. Dice, mi vida. Claudia Miranda dice, estoy en la pelea con el dinero, terrible. Hay mucha velocidad y no llego a pensar. Y bueno, por eso les digo, chicos. Tauro, lo estable, la estabilidad de los pueblos, esa es otra, porque yo creo que se viene un gran, ¿no? Como boom ahí, ¿no? En los sistemas económicos y financieros, y eso, bueno, muchos lugares del mundo que van a estar revolucionados con la economía, ¿sí? Viviendo su propia crisis, ¿no? Un golpe de lleno, ¿ok? Con Urano, que quiere cambiar todo, todo, antes de entrar en lo que va a ser la revolución tecnológica y el mundo espacial. O sea, no sé si me estás entendiendo, ¿no? Y por ahí vos hoy me estás escuchando y decís, uy, esta piba pobre, está re loca, pero te vas a acordar de mí con estos temas, ¿ok? Mi vida, bienvenida. Mira, ahí dice, acabo de soltar mis tierras heredadas para ser libre otra vez. ¿Viste? Soltar, chicos, soltar, soltar. Mi vida. Bueno, como les dije, te vuelvo a repetir esto para ver si me enganchás un poco la magnitud del momento y del proceso. Repito, Urano en Tauro, que representa todo lo estable, el mundo económico y financiero, pero también esa relación que yo tengo con eso, ¿no? También con ese lado venusino, cómo yo antes disfrutaba de la vida o no. También es como el mundo, ¿no? Podía antes negociar ciertas cuestiones, no por nada estamos con el eje Aries-Libra, ¿no? Em, de los nodos, ¿no es cierto? Y tenemos los eclipses sucediendo ahí, ¿no? Ya nadie va a poder negociar como negociaba antes. ¿Por qué? Porque como te dije, Júpiter, la tolerancia o la intolerancia, con Urano. Entonces, claro, ese rol venusino de Tauro, que puede negociar, que puede armonizar, que puede decir, lleguemos a un pacto, lleguemos a un trato, ¿no es cierto? Entonces, Venus está uranizada también. Venus también está revolucionada, uranizada. Ya de esta manera no puedo negociar más. ¿Ok? Entonces, como dije, la estabilidad de los pueblos, un golpe de lleno, ¿sí? Con Urano que quiere cambiar todo antes de entrar a Géminis el año que viene, ¿sí? ¿Y cuáles son los temas de Géminis, chicos? La revolución tecnológica. Si vos sentís que ahora todo está avanzando como, uy, un montón, y vos no te podés adaptar al nuevo teléfono o a la nueva no sé qué, o al nuevo... Te digo, la revolución tecnológica que viene, o sea, va a ser nunca visto, ¿ok? Los autos voladores un poroto van a ser, ¿ok? La revolución tecnológica y la revolución espacial, chicos, se viene esa era de la revolución espacial. O sea, del mundo de Elon Musk. So, Urano promueve la libre empresa. Y este es otro tema que me pareció súper interesante, porque yo creo que el mundo al que vamos son economías libres, ¿ok? Y puede que eso tenga mucho que ver también con esto de lo de Júpiter con la ley y lo legislativo, ¿no? Como si antes había que cumplir 1000 normas, ¿no es cierto? Porque por algo van a cambiar las relaciones comerciales internacionales.
¿no? Entonces, pensá conmigo. Si van a cambiar las relaciones internacionales, comerciales y la forma, ¿no es cierto?, de los países de negociar ciertas cosas o lo que sea, eh, y luego nosotros decimos, bueno, ahora viene esta cosa de la libre empresa, el libre comercio, ¿no? Júpiter va a estar como uranizado. Entonces hay algo ahí como de los cambios legislativos o de leyes que puedan contemplar esos cambios a nivel del comercio internacional. Y por qué no, de la moneda. Entonces muchas cosas que hoy están vigentes, y anótatelo en rojo porque te vas a acordar de mí, mucho de lo que hoy está vigente como sistema se va a caer, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. ¿Ok? Yo creo que es un gran momento además para América Latina como tal, de empezar a ocupar un lugar distinto en el mundo. ¿Ok? América Latina en general. Lo que pasa es que América Latina primero tiene que pasar por todo el proceso de revolución y liberarse del comunismo, ¿no es cierto? Imagínate que nosotros estamos hablando, como te digo, un mundo de libre comercio, de libre empresa, de libre, no sé, ¿no es cierto? Como sin tanta legislación retrógrada y tanta cosa. ¿A vos te parece que el comunismo puede formar parte de eso? El socialismo, el populismo, ¿puede formar parte de eso? Bueno, ahí lo que pregunta LP dice, todo bien, todo tecnología, todo alrededor, no sé qué, la humanidad, ¿dónde está? Bueno, esas son preguntas para otro, o sea, no sé, digamos, y como les digo siempre, chicos, a vos te puede gustar o no, te puede parecer, uy, qué copado, te puede parecer, la realidad es que nadie nos pidió nuestra opinión y esto es un poco el mundo al que vamos. Entonces, como les digo, lo que genere resistencia se va a quedar en mitad de camino, a mitad del puente. Y bueno, dice, chicos, no sé, no todo es tan, no todo es tan literal o genérico, ¿ok? Porque ahí me dicen, por ejemplo, em, dice, la comunicación entonces va a ayudar a salir de las opresiones. Bueno, para el mono de selva, para la gente que vive en la jaula o para esos pueblos que permanezcan en esas jaulas o para, no sé cómo decirlo, para todo lo que es resistencia, pensamiento limitante, restrictivo, no sé, mediocre, pobre, y para todo eso no, claramente que no. Entonces, como les decía, todo este mundo al que vamos, yo creo que es un gran momento para América Latina. Si América Latina puede realmente transcurrir estas revoluciones, ¿sí? Que está tan marcado además, ¿no? Eh, y puede liberarse de estos sistemas o totalmente obsoletos, totalmente opresores, ¿ok? Es un gran momento para que América Latina tome su lugar en el mundo, productor de alimentos, productor de cuántas cosas producimos en América Latina, em, y siempre estamos como en un lugar, ¿no? Por esta mentalidad social, cultural, política, de modé, de un mundo viejo, de un sistema corrupto, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto estamos en esta? Dice. Sí, para Estados Unidos se viene algo, chicos, se viene algo grande, yo ya se los digo. Esta conjunción replica mucho la energía de Pearl Harbor. So, ahí, ¿no? Yo creo que algún tipo de situación puede venir. Ya voy a estar haciendo el especial para Estados Unidos en el canal de inglés. Después voy a hacer uno acá también. Mi vida. Bien. Bueno, sí, hoy estoy un poco con. Tengo cartas igual por acá, pero ya vamos a estar haciendo. Dice entonces. España. Bueno, por eso les digo, entonces volviendo al punto de la libre empresa, ¿no es cierto? De la libre empresa, que es un poco el modelo uraniano, ¿sí? Pensemos un poco. Em, Urano, el planeta de la revolución, el planeta de la libertad.
un planeta impaciente, ¿no es cierto? Que se aburre enseguida y quiere cambiar, ¿no? Eh, ¿Vos te lo imaginás trabajando de 8 a 18? ¿Vos te lo imaginás trabajando de 8 a 18? Ustedes me dicen. Sí, en Estados Unidos es muy probable. Ya hablé, chicos, sobre ese tema de algún tema civil en Estados Unidos. Ya les hablé también sobre el tema del eclipse, le pegó de lleno a Estados Unidos. Eh, pero todo eso ya lo venimos hablando, ¿ok? De la crisis interna. Dice, bien, entonces, como digo, se viene este tema de la libre empresa. Cuando hablamos de la libre empresa, mira, ahí está. Y hubo también resistencia, como dice María Trachida. Se dejó la carreta por la industria automotriz y hubo también resistencia. La tecnología avanzada no puede esperar. Nos vamos a acomodar y a liberar totalmente, como dice María. Dice, tengo Urano en casa uno, dice, y entiende mi vida, la quiero. Bueno, entonces, vamos a ver un poco. Urano promueve la libre empresa. Por eso les digo que para mí toda esta cuestión como de los trabajos en relación de dependencia, los trabajos con una normativa, ¿no? Como esta cosa, ¿no? De 8 a 18, de tal, dentro de una estructura, ¿sí? Yo creo que todo eso también es un game over. O sea, vamos camino a un montón de cosas que se van a terminar, o por lo menos se va a terminar esa forma, ¿no es cierto? Y esto, fíjate cómo también se conecta con este cambio o esta revolución en el mundo económico o financiero, ¿no? Donde hoy por hoy la mayoría de la gente mono de selva ya está haciendo un montón de cosas de forma independiente, ya está pensando cómo puede hacer otra cosa y exportarla, ya está, ¿no es cierto? Como toda la gente está en esa línea, ¿no? ¿Qué puedo hacer fuera de este sistema vigente? Porque es un sistema que se está cayendo adelante de tu cara, ¿ok? Dice, bueno, entonces, viene mucho el mundo emprendedor, ¿no es cierto? El mundo emprendedor, el mundo de los pioneros, ¿no? Como digo yo, es el mundo de los que se animan ¿no es cierto?, a hacer algo de manera independiente, de manera disruptiva, no a hacer más de lo mismo. Porque hay mucha gente que dice, bueno, ahora me voy a poner a hacer, no sé, eh, ¿cómo decirlo? Cualquier cosa que te pongas a hacer de manera independiente, pero que no lo hagas como lo hacen todos, ¿no? Tiene que ser algo que vos lo vas a hacer desde un lugar innovador, nuevo, diferente, ¿ok? Porque ya la gente no se va a conectar con lo mismo de siempre. ¿Se entiende? Porque, o sea, no es solamente soy independiente, sino voy a ser independiente, pero no voy a hacer lo mismo que hacen otros 50.000 independientes, sino que, no sé cómo decirlo, no es el mundo de las copias, es el mundo de la autenticidad, es el mundo de ese lado tuyo disruptivo, es el mundo de ese lado tuyo que te hace raro, único, irrepetible, eso que te hace esta energía de Acuario, ¿no? Pensemos que Acuario es la oveja negra en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es tu lado oveja negra? Porque por ahí tiene que salir, ¿ok? Mira, ahí está, dice, miren a Carmen, dice, mi hija es licenciada en criminología, me encanta además. Dejó su trabajo en la fuerza y se capacitó y ahora trabaja de asistente online con gente del exterior. Es asistente financiera y otras cosas. Bueno, ahí está. ¿Se entiende? Fíjense lo que dice Carmen, ¿ok? Y hacia allá vamos. Pero como dije, no repitas, porque ese es otro mono de jaula, pero que en vez salió de su jaula, pero saltó a la jaula del de enfrente, ¿no es cierto? Entonces no. O sea, lo que vos vas a hacer es eso que te da esa identidad y que te hace único y repetible y que te hace raro incluso, que te hace bizarro, no sé, ¿ok? Algo como de eso, que te va a hacer sentir incómodo probablemente, ¿sí? Bien, es el fin de los trabajos en relación de dependencia. Y yo te lo digo, la mayoría de los trabajos van a desaparecer. Empiecen a pensar qué van a hacer. Urano, ¿qué produce? ¿Qué produce? ¿No? ¿Qué produce? Urano produce levantamientos y revoluciones.
¿sí? Así que vamos a estar viendo levantamientos y revoluciones en todas partes. Urano también produce huelgas, huelga, paro, conflicto, ¿sí? O sea que yo creo que se viene mucho esta cuestión, ¿no es cierto? En todas partes del mundo vamos a ver huelga, paro, conflicto, ¿no es cierto? Porque viene una pelea por el sistema económico y va a haber resistencia, ¿no es cierto? Entonces, los que estén de un lado, los que estén del otro, y los que quieren resistirse, quieren permanecer en lo mismo, y yo lamento decirles que ese mundo se termina, estamos en la cuenta regresiva, estamos en el año bisagra, en el puente, ¿no es cierto? Después vamos a tener 2 años de reconstrucción de un sistema, como recuperarse y volver a reorganizar la economía, los trabajos, las comunidades, ¿ok? Y va a haber resistencia, ¿ok? Va a haber resistencia. ¿Está bien? Ayer se levantó Brasil. ¿Qué pasó en Brasil, chicos? No me enteré de nada. Bueno, ahí después ustedes me cuentan qué pasó en Brasil. Dice Cintia, siempre fui la bizarra. Bueno, por eso si vos estás acostumbrado no te va a resultar algo difícil, ¿no? Como de... Bueno, y por último lo que les decía a nivel más, si se quiere, del clima, ¿no? Como de esta cosa uraniana, pero expandida, los huracanes, los tifones, los terremotos, los relámpagos, o sea, tierra agrietada, ¿no es cierto? Expansiva. Ah, miren qué bien. Sí, bueno, porque Brasil yo ya se los dije hace como, ¿cuánto? Ahí se viene un tema también. Ahí se viene un tema. Se los debo, Brasil, hace un montón se los debo, se los debo. Ya voy a estar mirando eso. Bueno, te voy a compartir la carta. En principio, dice, cuenten, sí, no sabía nada que había pasado en Brasil. Me preocupa mucho Europa, Francia, ¿no es cierto? Ahí hay cuestiones. Bien, bueno, voy a compartirte acá y vamos a ver cuál es. Esperen, Ok, vamos a ver lo que es carta como tal. Tirititi, ahí la ven. Bueno, ustedes me dicen ahí si ven bien, si me escuchan bien. Claro. A ver, te voy a bajar esto, pelín, si puedo, porque justo los protagonistas de la escena, que son Urano y medio cielo, bueno, vamos a ver esto, ¿sí? Ah, también estamos cursando el juicio a Donald Trump. Vamos a ver cómo oye la cuestión. Bueno, entonces, chicos, dice, a ver, acá tenemos la carta de lo que es el ingreso, ¿no? O el momento exacto de la conjunción, Urano-Júpiter en Tauro. Bueno, esto afecta en gran medida, fíjense cómo Urano-Júpiter quedaron emplazados en la casa número 3. La casa número 3, ¿de qué nos está hablando? Nos habla de todo el mundo de la innovación, nos habla de la tecnología, nos habla de las comunicaciones, de los medios de comunicación, nos habla del comercio, también nos habla de las relaciones con países vecinos. Entonces, ustedes ya se van haciendo una idea. Acá se viene todo un tema de, ¿cómo se diría? Legislativo, no, diplomático, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Se vienen mucho los temas diplomáticos, mucho los temas con los países vecinos y lo que pasa de acá y lo que pasa del lado y lo que pasa como, ¿sí? No, acá estamos viendo el mundial, chicos, todavía. Entonces, como digo, mucho el tema diplomático, mucho el tema de fronteras, las fronteras uranizadas, ¿sí? Va a haber una gran revolución también en todo lo que es el mundo de las comunicaciones, ¿ok? De los medios de comunicación. Fíjense cómo los medios de comunicación cada día están más de modé, con referentes cada vez más de modé, cada vez más, ¿no es cierto?
Es un mundo viejo, de gente que habla y uno los escucha y dice, Dios mío, ¿quién les dio un micrófono? ¿No es cierto? Bueno, eso lo vamos a ver en todas partes, cómo los medios de comunicación, cómo la comunicación en general se va a ir, ¿no es cierto?, uranizando, haciendo un gran cambio, porque al haber tanta cuestión de lo tecnológico, tanta expansión de las redes, ¿no es cierto? Yo creo que los mundos de los canales de televisión se van a ir desmembrando, se van a ir, o se adaptan, como digo, saltan a la siguiente rama, pero sintiendo este cambio, ¿no? O se caen del tablero, punto final, y eso de la misma forma no va a funcionar porque ya nada va a funcionar igual, ¿ok? Dice, por otro lado, mucho ahí como el tema del comercio entre países vecinos, ¿sí? Todo el tema de carreteras, de caminos, ¿no? Yo creo que ahí puede haber como sorpresas, ¿no? Dice. Y pensemos que esto abarca como abarca 14 años, con lo cual lo que podemos pensar es ese cambio, ¿no? Esa infraestructura de los caminos, del abastecimiento, ¿no es cierto? De las carreteras. Yo creo que puede haber una gran revolución también en cuanto a eso, ¿no? Como de la innovación que puede tener que ver con los transportes mismos, ¿no? Y que eso va a referir también una gran innovación en cuanto a los caminos, ¿sí? Em, ¿Qué más? Fíjense que eso está haciendo un sextil a Marte. Y Marte está en la 1. Yo lo que les digo es que esto tiene mucho que ver o se emplaza muy bien con todo lo que venimos hablando de un mundo que va a estar. Fíjense que está Saturno, está Marte y está Neptuno. Saturno, la militarización, la búsqueda de poner orden en el caos que se va a generar. Marte, la guerra, las armas y todo este mundo más militarizado camino a la tercera y la conformación de cercos militarizando las fronteras. Neptuno, los atentados, el caos, los complot, la conspiración y bueno, mucho, mucho tema, yo creo, de crimen, narco y todo este tipo de cosas. Y todo eso se está acoplando un poco con la energía revolucionaria de la conjunción Júpiter-Urano en 3. ¿Sí? Entonces, por eso siempre yo les digo que cuando vos mirás desde arriba, que podés ver como todo, podés ver el plano como más grande, ¿sí? Bueno, ahí es donde vos empezás a unir todo y te das cuenta como por algo Saturno está donde está, por algo Marte va a pasar por tal lugar, por algo la energía se va preparando con Plutón en Acuario, por algo, por algo, por algo. Te va como cerrando toda la cuestión. Fíjense algo muy interesante. Hola, Caro, mi vida, ¿cómo estás? Mi vida. Hoy eso de los canales de TV. Sabri, ¿cómo estás? Bueno, fíjense una cosa interesante. Cómo se va a ir, cómo nos está quedando en la casa número 2, que es un poco esto que hablábamos recién, el mundo financiero, el mundo económico, el mundo del comercio internacional y del no sé cuánto. Y fíjense, tenemos Nodo Norte, nos quedó Mercurio retro, nos quedó Venus y nos quedó Quirón. O sea que ahí se está viniendo algo que tiene que ver con eso. Los nuevos líderes arianos, ¿no es cierto? Que son los emprendedores. Piensen que Aries, chicos, es la energía del emprendedor, es la energía del pionero, es la energía del liderazgo, ¿no es cierto? Como, yo creo que van a aparecer nuevos líderes económicos, ¿no es cierto? Y esta cosa como el independiente, el empresario, el que toma pero el empresario de ahora, no como el empresario, ¿no? Como de los viejos tiempos, quiero decir, ¿no? Como, porque todo eso que quedó en Aries, en la casa número 2, que es la revolución financiera que vamos a ver a nivel mundial, es un poco lo que vemos ahí con ese nodo norte que nos dice qué tenés que aprender para el futuro, qué tiene el mundo que aprender para el futuro, en relación con el mundo financiero, económico,
las economías regionales que tienen que ver con Venus, ¿sí? Con Mercurio retro, que va a haber todo un replanteamiento del comercio, ¿sí? Es esto que te acabo de decir, es una revolución comercial internacional y acá se van a cambiar las reglas del juego. Por eso Júpiter, que tiene tanto que ver con la legislación, ¿sí? Va a estar involucrado, ¿sí? Pero primero viene la revolución, acuérdense de eso. Primero viene la revolución, ¿no es cierto? Los problemas diplomáticos, todos los conflictos que va a haber ahí, ¿no? Em, y Quirón, ¿Quirón de qué nos habla? Nos quedó una herida, nos va a quedar una herida, al mundo le va a quedar una herida, económica, financiera, bueno, en ese viejo mundo, ¿sí? Y tenemos que tomar el aprendizaje para el mundo que viene, ¿sí? Y el Sol, fíjense cómo el Sol ya entró en Tauro, ¿ok? Ya el Sol está en Tauro. Entonces, ¿de qué nos habla? Los nuevos líderes que ya empiezan a hablar de la nueva economía, de la nueva forma de hacer dinero, de la revolución económica, de la libertad económica, del mundo de los emprendedores, y son líderes que van a hablar de la estabilidad desde un lugar diferente, ya conectado con el mundo nuevo. O sea, algo como de todo eso, fíjense, porque ya es un sol en Tauro, ¿no? El sol fue el gran protagonista del eclipse, ¿sí? Pero ahora, ¡pum!, está en Tauro, ¿sí? Entonces la nueva estabilidad ya va a ser planteada en torno a todo esto, ¿sí? Fíjense otra cosa interesante, como el Sol está en una cuadratura con San Plutón, ¿no es cierto? Entonces ya estamos viendo que esta cuestión, como de esos líderes que son los reyes, ¿se acuerdan que yo les decía como los reyes sin corona y esa gente que, ¿no? Esos liderazgos viejos, ¿no? Y claro, Plutón desde Acuario, que es el mundo más de la comunidad, es el mundo de la libertad, es el mundo del desapego, es el mundo, ¿no es cierto?, donde ya no existen esos personajes, ¿no? Eh, no sé, coronados allá arriba, que, ¿no? Y le está haciendo una cuadratura al Sol en Tauro. ¿Qué le está diciendo? Por el mismo camino no vas, porque no vas a poder. ¿Se entiende a lo que voy? Es muy interesante todo lo que estamos analizando acá. Después, fíjate que tenemos a Marte en oposición a la Luna, y a mí me da pena decirlo, pero Marte-Neptuno en oposición a la Luna en 7. La casa 7, los enemigos declarados. La casa 7 tiene mucho que ver con los pactos, acuerdos internacionales, tiene que ver con, bueno, con las leyes también. Pero yo creo que acá lo que nos está marcando Marte, las armas, la violencia, la guerra, Neptuno, los atentados, los conflictos, el caos, en oposición a la Luna. O sea que yo creo que acá va a haber más cuestiones donde claramente las pérdidas van a ser de la gente, ¿no? Del ciudadano de a pie. Nunca vamos a hablar, ¿no? Uf, de gente, esperen, de líderes, ¿no? Como de esta gente que se creen reyes y soberanos. Este es el tema también. Y fíjense que tenemos el nodo sur en la 8, en Libra. Y bueno, chicos, Libra, ya esto mismo, ¿no? El fin de la paz en el mundo. En la 8, la casa de las muertes, los cambios violentos, intempestivos, ¿sí? Entonces, bueno, realmente vamos a ese momento bélico mundial y bueno, esto yo creo que no para, ¿sí? Por otro lado, yo les decía miremos el regente está en Júpiter, regente casa 10, medio cielo, resignificando los sistemas políticos, los líderes, ¿no? Las administraciones públicas, ¿sí? Entonces, no solo es que se caen estos gobiernos y estos sistemas que ya no van más, sino que va a haber toda una reformulación parlamentaria, toda una revolución de los senados, ¿no es cierto? Como de toda esa manera de manejar la política antigua
va a sufrir su propia revolución también. Por otro lado, regente de Acuario, Urano, y Acuario en esta carta nos está quedando en la casa número 12. La casa número 12, como te dije, atentados, complot, conflicto, el crimen, explosión, ¿sí? Y las miserias reveladas, ¿ok? Entonces, un poco como lo habíamos visto en el video del eclipse, esta cuestión de la revolución interna de cada país, la revolución de los pueblos, pero también un momento de ataques inesperados. Y creo que, bueno, las grandes víctimas, por supuesto, como siempre, va a ser la gente, que, bueno, queda atorada entre los conflictos de aquellos que todavía se creen, ¿no? Los dueños, soberanos y señores del universo. Y se les termina la fiesta, señores, a todos. So, ¿ok? Dice, a ver. em, que no seamos Graciela. Viene el cambio y Javier no puede con todo, pero rompe estructuras. Dice, sí. Bueno, pero esto, chicos, nosotros ya habíamos hablado mucho del tema de Javier Milei. Javier Milei es un símbolo, no tiene, esto no tiene nada que ver con que a vos te guste él como presidente o no, que estés de acuerdo o no, compartas la filosofía que él tiene o no, digamos, la preguntó. Acá la cuestión es que él va a ser un símbolo a nivel mundial. Yo les compartí el otro día un posteo sobre ese video que yo hice diciéndoles un poco, él va a ser un símbolo a nivel mundial y lo vas a ver pasar, y lo vas a ver pasar. Y bueno. ¿Te puede gustar? No. ¿Puedes estar de acuerdo con las medidas? Pues no. Puedes decir lo que quieras, pero ten en cuenta que el mundo al que vamos está cambiando y es un poco sobre estas líneas y él va a ser una gran referencia a nivel mundial de todas estas líneas y del mundo nuevo, te guste o no. ¿Ok? Vamos a ver, dice, ahí me hablan desde Sao Paulo. Brasil, les prometo que voy a hacer un análisis para ustedes ya coming soon porque vengo atrasada, pero bueno, esta semana va a ser maratónica probablemente, así que tranquis. Mis amores, los amo. Esperen, bueno, vamos a ver un poquito cómo le queda esta cuestión a la Argentina. Esa es la X de la cuestión. Nosotros lo vamos a ver por tránsito, ¿sí? Por más que esto pasó ayer, pero it's the same, ¿ok? So, vamos a ver. Bueno, acá estamos viendo un poco Argentina. Entonces, fíjense que en Argentina este emplazamiento va a estar, si bien para Argentina Urano rige la casa 8, ¿sí? Em, esperen que yo estoy esperando una cosa y no quiero ver que me los... Por Dios. No. Bueno, lo que les iba diciendo, Urano en la casa 8, ¿no? Regente, o sea, la casa 8 de Argentina, el regente, o está significada en Tauro. Ahora, nosotros lo estamos viendo en la casa número 7 empezar a ocurrir este tema, lo vemos acá por tránsito. Lo que tenemos que tener en cuenta, chicos, es un poco todo lo que está pasando con el presidente y toda esta cuestión de la ley, la no ley, el pacto de Mayo de Olivos. No sé por qué se me viene todo el tiempo el pacto de Olivos. Te juro, qué horror. Bueno, pero como les iba diciendo, el pacto de Mayo, ¿está bien? Que bueno, si el pacto de Mayo está uranizado, puede suceder. Ahora, la verdad es que si no, mm, qué difícil, pero bueno, vamos a seguir después mirando. Em, dice. eh, bueno, vamos a ver un poco este tema. Entonces, yo lo que creo es que acá se viene un gran cambio legislativo. O sea, para mí el cambio, como ya te lo vengo diciendo hace mucho, el cambio se va a dar. El cambio se va a hacer igual. Ahora vos me decís, che, Caro, es mañana, es en este momento, el pacto de mayo se va a firmar y nosotros estamos en pleno momento de revolución. Esto es el pleno momento de revolución, no es el momento de,
¿cómo decirlo?, de poner esos cimientos. Es el momento ahora de donde todo se va a revolucionar, de patear el tablero de la vieja Argentina hacia el nuevo modelo, ¿ok? Y bueno, a mí me parece que se viene más una cuestión ahora como de esto. Revolución, yo te tiro una cosa, resistencia, volvemos, insistimos, resistimos, vamos, venimos, resistimos, ¿no? La revolución universitaria, ¿por qué no? Estamos con ese tema también, ¿no? Y Júpiter tiene tanto que ver con eso. Júpiter está relacionado con Sagitario, Sagitario, la casa de los estudios superiores y las universidades. So, a mí lo que me parece es que acá va a haber una gran revolución con la educación universitaria. ¿Está bien? Esto no es una cuestión de el dinero que les dan o no les dan. Acordate de mí en este momento y subrayalo en rojo. No es una cuestión como del dinero o el presupuesto. Acá se viene una revolución, una reforma probablemente en la educación y especialmente en la educación superior y por qué no la universitaria. Así como una revolución legislativa, Júpiter, las leyes, el sistema legislativo, Casa 9. Em, También es una revolución en cuanto al significado, porque es una cuestión como de resignificar la filosofía, las creencias, la ideología, es la revolución ideológica filosófica, ¿no es cierto?, de la que tanto se viene hablando desde que apareció Javier Milei en escena en la República Argentina, y que bueno, Júpiter-Urano, chicos, quiero decirte, empieza un proceso que en principio este emplazamiento compete los próximos 14 años, ¿sí? Es un ciclo de 14 años, Júpiter-Urano. Em, entonces yo creo que se vienen todos esos batacazos con todos esos temas. O sea que probablemente la universidad no va a seguir funcionando como lo hacía, probablemente el sistema de educación se va a reformular, probablemente todo el sistema legislativo, las leyes, la constitución, ¿por qué no? Todo el sistema de relaciones internacionales, comercio internacional, y ahí es donde vos tenés que empezar a juntar. ¿Yo qué te vengo diciendo? Júpiter en Géminis va a traer todo el tema de inversiones, inversiones relacionadas con la economía, con la tecnología. Urano que está en Tauro, va a haber mucho el tema de la liberación finalmente de la economía y toda una reformulación económica para la Argentina, para recuperar la libertad, salir del sistema social comunista populista, nefasto, donde estuvimos hasta hoy. Y se viene una gran revolución, chicos, es una gran revolución. Entonces, todos estos aspectos van a estar afectados. No me sorprende que sea en este momento y en este lugar, ¿ok? En principio está afectando la casa 7, entonces es toda la revolución de las leyes, de los pactos y los acuerdos, de los tratos y los no sé cuánto. ¿No es cierto? De los partidos entre sí, si se quieren, y su constitución entre ellos, ¿no es cierto? Y el juego continúa, ¿no es cierto? El juego continúa. Uranizado, uranizado. Esto no para. Yo te pregunto, y pensalo conmigo o pregúntatelo conmigo. ¿Cómo parás a un planeta como Urano? ¿Cómo lo parás? Encima conjunción Júpiter, ¿no? Que es como que Urano te prendió la mecha y Júpiter hizo ¡pah! ¿Cómo te parece a vos que lo parás eso? ¿Te parece posible que lo podés parar? ¿Te parece? Esto no para bien o para mal, como les digo siempre, te guste o no. Y punto, ¿no es cierto? Bueno, ahí Lili Volpe dice, se vendrá la educación online, dice, libres de paros y aprietes. Y of course, o sea, ya está, chicos. Vos vas a poder estar, no sé, en Sudáfrica y estar cursando, no sé, anatomía 1 online, tipo, ¿qué quieren que les diga?
Esto no, yo creo que acá es una gran revolución y por eso me parece que también toda esta cuestión con Elon Musk y toda esta cuestión de Starlink y todo lo que Elon Musk está tan conectado con el mundo del mundo espacial, ¿no? Entonces yo creo que, a este hombre, así como lo ves, que ya hoy es un referente mundial como una cosa, ¿no es cierto? Eh, yo creo que él es como que, uff, no sé, si hoy te parece que es como allá una cosa enorme y lo vas a ver como algo, no sé, ¿no? Eh, yo creo que es un hombre que recién está empezando su camino en algún punto, ¿no? Como, em, pero siempre desde un lugar como más outsider, o sea, no lo veo tanto como desde un lugar de una persona, no sé cómo decirlo, que va por el camino de las formas o de las normas del mundo Capricornio, ¿no? Sino que Elon Musk es como todo, es como, es la oveja negra en todos lados, yo qué sé, algo así. Entonces, un poco esta conexión con él para todo el momento que se viene a nivel mundial y toda esta revolución. Y chicos, no me parece algo casual, no me parece, ¿por qué él y no otro en este momento, ¿no? Como, entonces, bueno, yo por eso les decía el otro día, esta es la imagen del futuro, más allá de que yo soy absolutamente una enamorada de Elon Musk, pero digo, si apartamos eso, me parece que es una foto que está conectada con total el futuro y vos acá ya lo podés ver. O sea, acá los que levantan la mano, ¿no? Así, escondidos, haciéndose los que no, entre el termo y el, así, van a desaparecer, los dinosaurios van a desaparecer porque yo creo que ya son todos de modé, ya todos pertenecen al mundo viejo, y vamos hacia el mundo nuevo. Si los cambios legislativos no se dan por las buenas, ¿qué dijimos recién sobre Urano, Júpiter, la tolerancia o la intolerancia? ¿Vos pensás que los cambios se van a hacer de una manera tolerante, conversando como gente, no sé? ¿Cómo pensás que van a ser esos cambios? Sí, chicos, se viene algo en Francia y se vienen temas como los que está diciendo Susana. Yo ya lo dije, y se vienen los Juegos del Hambre también, ¿ok? No sé, ahí me dice ya de los Olímpicos, pero yo te digo que se vienen los Juegos del Hambre, ¿está bien? Bueno, ¿se entiende a lo que voy? Ay, mi vida la quiero, Lili, que dice mi vida. La edad no importa, chicos, la edad en el mundo tecnológico no importa, no importa, no importa, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como les decía, ¿cómo piensan ustedes que van a ser estos cambios legislativos? ¿Cómo te imaginas el pacto de mayo con Urano ahí de por medio? No sé, yo mucha copita de brindando como que no. A mí me parece que esto es una, una revolución, chicos. Es una revolución. Sí, claramente, chicos, ahí me preguntan, ¿es el momento más complicado de mi ley con lo del Senado? Yo ya se los había dicho que nosotros íbamos a tener este momento crítico de cara a los eclipses con la batalla de Starling. Entonces estamos transitando ese puente, ¿sí? Yo creo que igual, cuanta más energía ellos pongan, o sea, cuanto más se va poniendo esta cuestión de lo destituyente, más van cayendo con su cruz, ¿no? Eso yo se los había explicado en un video. Nos quedaba emplazado mucho el tema de Neptuno con el parte de la desgracia. Y esto significaba un poco esta energía de que cada movimiento que ellos querían dar para tirarlo a él o para cortarle el camino, lo que sea, como de, ¿no es cierto? O sea, todo movimiento destituyente va a ir cargando su cruz, ¿no es cierto?, hacia el muro de los lamentos. Esto se los digo.
Yo no creo, no lo veo realmente como que hay una energía de que vuelvan o de que algo de todo eso pase. Me parece que ellos van a ir llevándose sus cruces, uno detrás del otro en fila india y repartidas entre todos, ¿eh? O sea que acá va a haber de todos los colores y de todos los partidos políticos, todos aquellos que van a ir cargando su cruz hacia el infinito. Nos recontravimos, esto se los digo. Em, el sol entró en Tauro, chicos, el sol se enfoca en la economía, el sol es el líder, podríamos hacer referencia al presidente en este instante, y a todos los temas que tengan que ver con la economía, todo lo que tenga que ver con las finanzas, todo lo que tenga que ver con abrir la economía, el sol se va a encontrar luego con Júpiter-Urano. Vamos a ver después cuándo el sol se encuentra con Júpiter-Urano, pero espérenme. El sol se encuentra con Júpiter-Urano el 13 de mayo. A ver. Sol conjunción Urano en Tauro. Y bueno, y va a estar ahí nomás de la conjunción. Entonces, claro, todo el eje va a estar puesto en la economía, ya te lo dije muchas veces y es todo lo que estás viendo y hacia todo ese proceso vamos, ¿ok? Y bueno, y vos ya ves cómo te están quedando los líderes heridos en Aries, bueno, hasta que terminen de caerse, chicos. Por supuesto que Javier Milei tiene que cuidarse, esto te lo vengo diciendo hace rato y lo bajaron del avión de Dinamarca. Él tiene que cuidarse especialmente en todos sus traslados y movimientos, ¿ok? Y bueno, Vértex sobre la Luna, el cambio, ¿no es cierto?, del pueblo, el punto de destino, Plutón afectando todavía, va a seguir ahí en la casa 4, así que estamos en este proceso de depuración de un sistema y a Plutón no lo va a parar nadie, ¿no es cierto? Así que por más que levanten la manito así como, no, entre el termo y el coso, así como que nadie me vio, yo quiero decirte que esto no para. Esto no para. Y una cosa que me había notado, y cierro con esto, en todo caso después, más tarde vuelvo, o mañana, porque tenemos que ver el tema de la luna también. Muchos países que me están pidiendo, ahí me están pidiendo Venezuela. Ya voy a estar con Venezuela, más información sobre Maduro que estoy analizando sobre sus direcciones primarias. Vamos a ver. Entonces, se viene, claro, esta cuestión de Marte-Júpiter, o sea, se viene Marte-Urano, ¿no? Entonces, bueno, nadie dijo que este camino iba a ser fácil, pero es un proceso que empezó y que no va a parar. Y como les dije, tenemos un largo camino por delante. Júpiter-Urano es un ciclo de 14 años. Vamos a ver todo un proceso de revolución en diferentes áreas y en todas partes del mundo, ¿ok? Bueno, por supuesto que tendría muchas más cosas para decir y para explicar y seguir en contextualizando esta cuestión, pero no la quiero hacer recontra relato, tenemos 1 hora y pico. Dice. Bien. Mi vida la quiero, Adriana. Sí, igual chicos, esto que dicen de Tauro, lo vamos a ver después en el canal de escuela, ¿sí? Que hablo más de astrología evolutiva. Los invito a que vayan a ese canal y se suscriban. Es Escuela de Brujas en YouTube. Tauro, si bien no le gustan los cambios, ¿no? Porque le gusta pisar la tierra firme, pero Tauro tiene como esa, es una resistencia, no sé cómo decirlo, no es que dice, no, no voy a cambiar nunca, sino como que el primer impacto cuando le proponen un cambio, cuando algo se presenta, puede ser como, no. Ahora, luego Tauro avanza y se adapta, digamos, no significa que porque seas de Tauro no te adaptas al cambio, ¿está? Y mucho menos ahora que está uranizado, probablemente más de un Tauro pegó un salto al vacío, ¿no? Un jump fate y se conectó con un montón de cuestiones mono de selva
Así que chicos, el que seas de Tauro, que no lo tomen como que no, Tauro no cambia. ¿Ok? Bueno, mis amores, muchas más cosas me encantaría poder explicarles todavía, que podríamos desmenuzar y desarmar y quedarnos como, ¿no? Pero bueno, no los quiero aburrir tampoco. Y nos vemos en una próxima entrega, ¿sí? Y bueno, vamos a maratonear posiblemente estos días, porque hay mucho sucediendo y bueno, mucha energía para analizar. Así que los amo y nos vemos prontito. Besos totales, gracias totales para todos.